Hola a todos, hoy vamos a comenzar la 12ª edición de estudios de microrrelatos con el tema de ficción y surrealismo. Este tema lo vamos a ver a través de algunos textos que pueden ser representativos de lo que vamos a tratar. No porque los anteriores no los hayan sido, sino porque en estos nos vamos a detener, especialmente vamos a verlo con algún detenimiento, para trabajar lo que es la multiplicidad. Es uno de los 6 aspectos, de los 6 rasgos que decía Italo Calvino que debería tener la literatura del siglo XXI. La multiplicidad, que consiste en la capacidad que tiene un texto literario de darnos un mundo, de evocarnos un mundo que necesariamente tiene que ser ficticio, puesto que es un mundo recreado, es un mundo literario. En este caso vamos a ver ficción y realidad en 4 pequeños textos y nos vamos a apuntar especialmente a tratar de ver cómo se consigue esta, esta, esta imagen del mundo dado por los autores. El primero de los textos es de René Avilés Fabila, que ya hemos estudiado Lamento Tardío, y se llama El hombre árbol. Dice así: un hombre se come la semilla de un fruto mágico. Dentro de él germina, crece, se mezcla con el organismo humano y al poco tiempo se convierte en un árbol pensante cuyos frutos tienen ideas. Fijaos, desde el punto de vista de la estructura, esto no es un cuento. Aquí queda muy clara la diferencia que puede haber entre un cuento y un microrrelato. El microrrelato, El hombre árbol, trata de darnos una imagen, en este caso casi que plástica, a través de la literatura. No es un cuento porque no tiene estructura de cuento, ni nos narra una historia como tal, aunque sí hay una historia intrínseca en el microrrelato, pero claro, contada a la manera de que lo hacen los microrrelatos, es decir, a su manera específica. Cuando se refiere a este hombre que se come la semilla de un fruto mágico, nos vienen a la mente esos cuentos infantiles de precisamente las semillas mágicas, de las cuales nacen grandes árboles que son capaces de llegar al cielo, de tal, o las frutas o las semillas mágicas que hay que dar en determinados momentos de un recorrido a determinados animales, o que sembrar en determinado momento. En fin, nos trae a la mente este tipo de historia. Sin embargo, este hombre empieza el relato por comerse el fruto mágico. El micro nos da el suceso como un hecho inobjetablemente consumado. Es una oración primera, completamente una oración afirmativa, aseverativa. Un hombre se come la semilla de un fruto mágico, de manera indiscutible, y nos cuenta el proceso de una doble metamorfosis. Primero el hombre en árbol y luego el árbol en pensador. Decía en un inicio que cuando lo leemos nos parece que estamos viendo como un pequeño corto de película. Este es el sentido plástico que puede hasta incluso imaginarse en la naturaleza, como es el caso de este árbol pensante de la pavía, que, bueno, aquí lo he puesto porque me ha llamado la atención que es un árbol que en este caso es un árbol pensante y piensa porque tiene rostro humano.
la, en el microrrelato, el árbol efectivamente se convierte en un árbol pensante. No dice que sea un hombre pensante, como es la posible cara que se ve de este árbol, pero claro, si no tuviera cara humana, no sería muy difícil creer que cualquier árbol está pensando. Es justamente lo que nos propone el microrrelato, que creamos que pueda haber un árbol que realmente esté pensando y que sus frutos puedan ser también frutos pensantes, porque tienen ideas. Es la cualidad de crear esta especie de magia a través de la ficción, porque esta es una propuesta completamente ficcionada literariamente, es capaz de crearnos esta multiplicidad, es decir, esta posibilidad de ver una imagen en nuestra mente, en nuestra imaginación. Es curiosa la estructura del microrrelato, porque si recordamos el vídeo anterior, donde trabajamos el tema de la insania, de nuevo aparece la estructura basada en causa-efecto. Fijaos, a causa de que un hombre se come la semilla, la consecuencia es que esta germina, crece, se mezcla, pero en este breve micro se repite la estructura, bueno, se mezcla, aquí se ha repetido, la consecuencia de que se convierte en un árbol pensante. O sea, se repite la estructura, sí. ¿Por qué? La primera es, a causa de que un hombre se come la semilla, la consecuencia, esta germina, crece y se mezcla, que es lo que nos dice aquí, ¿no? Dentro de él germina, crece y se mezcla. Como germina, crece y se mezcla, ¿cuál es la consecuencia? Que se convierte en un árbol pensante. Como se convierte en un árbol pensante, ¿cuál es la consecuencia? Que los frutos tienen ideas. De esta forma es una estructura en la que la causa crea efectos, el efecto se convierte en causa y esta causa crea nuevos efectos. Fijaos que es una estructura encadenada de relación causa-efecto. Y esto lo vimos en los microrrelatos del vídeo anterior, que es una posible estructura. Es como si dijéramos, porque ocurre esto, sucede esto otro, que da origen a esto otro, que da origen a esto otro, que da origen a esto otro, y se puede hacer toda una historia de acontecimientos, de sucesos concatenados, como decía, a partir de esta relación causa-efecto que se da en tan breve texto. Los frutos tienen ideas, por lo que la estirpe de futuros árboles pensantes está asegurada, efectivamente, ¿no? Si los frutos son frutos que tienen la capacidad de tener ideas, pues cuando las semillas caigan al suelo, ¿cómo serán los árboles? Pues otra estirpe de árboles pensantes y, en fin, está asegurada una nueva especie. La ficción en este micro, que toma elementos de la realidad, pero va más allá de ella, esto es lo que se llama surrealismo, se vale de la levedad y de la brevedad, de la descripción de acontecimientos para dar por cierto un hecho mágico. Se vale de la levedad porque se explica con el menor número de palabras, pero también con estructuras narrativas muy simples. Como decía, en un principio hay una oración aseverativa, a continuación hay una enumeración de oraciones por los verbos que se van justaponiendo, dentro de él germina, crece, se mezcla con el organismo humano, una oración coordinada, copulativa, y al poco tiempo se convierte en un árbol pensante cuyos frutos tienen ideas.
la única estructura, la estructura más compleja que hay es esta subordinada de relativo al final. Es una estructura muy simple, oración, enumeración y tal, que habla a propósito de esta ligereza del microrrelato. Y esta levedad en la brevedad, que al mismo tiempo incluye descripción de acontecimientos. La descripción de estos acontecimientos, descripción activa de acontecimientos, porque es una descripción verbalizada a través de esto, crece, tal, estos verbos, para al final darle perpetuidad a un hecho mágico y darlo por cierto. El surrealismo fusiona ficción e irracionalidad con sueño. En este caso no aparece el sueño, pero sí aparece la ficción y la ficción expresada a través de esta imaginación, ¿verdad?, desbordada de la magia. En muchas ocasiones esto se ve reflejado en la forma de narrar, pero en otras aparece en lo que se cuenta, en el propio argumento contado. Este es el caso. Aquí digo, en muchas ocasiones se ve reflejado en la forma de narrar, porque el surrealismo clásico utiliza técnicas, por ejemplo, en las novelas, el flujo de la conciencia, la juxtaposición de ideas inconexas, como reflejo de que puede ser del mundo onírico o de la espontaneidad de las ideas tal y como nos surgen en determinados momentos, pero no, este no es el caso de este microrrelato. En este microrrelato es el argumento contado lo que le da, o lo que es un elemento de ficción que pudiera dar lugar a esta imagen un poco surrealista. Desde luego, este microrrelato es el caso de un texto en el que la carga está más en la ficción, más en lo que es la ficción del mundo mágico, que en un tema propiamente, digamos, surrealista, tal y como lo conocemos en la poesía o en otros textos narrativos mayores, en cuentos y sobre todo en textos novelados. Visto el ejemplo, os propongo un ejercicio. O sea, partiendo de algo real, podemos hacer que se produzcan cambios gracias a la magia, pero puede ser la fantasía, la imaginación, algún hecho sobrenatural, en fin, un cambio que dé lugar a nuevas realidades fantasiosas, imaginativas, sobrenaturales. Lo que os estoy proponiendo es un ejercicio en donde a partir de la realidad se concatenen causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto para componer, para dar una determinada imagen, una multiplicidad, como decía Italo Calvino. Como una carga surrealista más evidente, la ficción la damos por descontada, es base de toda la literatura. En el siguiente micro de Gómez de la Serna, un hecho real se tuerce en irrealidad o en surrealidad. Surrealidad, recuerdo que es un término cosa que viene al español, se convierte al español del francés, que es sur la realidad, o sea, sobre la realidad. Es un hecho, en este caso vamos a ver que el cuento de Gómez de la Serna parte de una realidad, pero esta realidad va más allá, ¿no? Va más allá de sí misma. Se llama Yo vi matar a aquella mujer. Dice: en la habitación iluminada de aquel piso vi matar a aquella mujer. El que la mató le dio 20 puñaladas,
que la dejaron convertida en un palillero. Yo grité. Vinieron los guardias. Mandaron abrir la puerta en nombre de la ley y nos abrió el mismo asesino, al que señalé a los guardias diciendo: este ha sido. Los guardias lo esposaron y entramos en la sala del crimen. La sala estaba vacía, sin una mancha de sangre siquiera. En la casa no había rastro de nada y además no había tenido tiempo de ninguna ocultación esmerada. Ya me iba cuando miré por último a la habitación del crimen y vi en el pavimento del armario de Luna que estaba la muerta, tirada como en la fotografía de todos los sucesos, enseñando las ligas de recién casada con la muerte. Vean ustedes, dije a los guardias, vean, el asesino la ha tirado al espejo, al trasmundo. Me imagino que estéis tan sorprendidos como yo cuando lo leí la primera vez, porque Gómez de la Serna cuenta en todo este relato un hecho terrible que se entiende como real hasta este párrafo. Más de la mitad del microrrelato. Solo, o sea, hay un cambio en el argumento y un cambio importante a partir de en la casa no había rastro de nada. Puesto que este personaje que habla, personaje testigo de un crimen, asevera no solo que ha habido un crimen, sino que este ha sido, es decir, señala al asesino. Ahora, una vez que entran los policías, pues no hay nada. Y no solo que no haya nada, sino que ya cuando se van, este personaje, este yo que vi matar, pues señala que sí, efectivamente, la mujer está muerta y que está en el trasmundo, más allá del espejo. Es interesante porque este microrrelato, que efectivamente es un microrrelato, en su gran mayoría un microrrelato de corte realista, de pronto se convierte en un microrrelato surrealista. Pero quiero destacar que el surrealismo aquí no está tanto tratado por el tema del argumento, que son los hechos, los primeros, digamos, la primera parte de hechos que contrasta con la segunda parte de hechos, para que nos entendamos, sino por el punto de vista del narrador. Fijaos, lo he desglosado porque me ha parecido interesante estudiar justamente cuáles son los puntos de vista del narrador. Primero, este yo ve matar a aquella mujer. O sea, asevera que la ve matar. Por lo tanto, este yo es un narrador testigo de un crimen que ocurre dentro de una habitación y que lo describe con los detalles hasta del número de puñaladas. Es un yo que está dentro de la habitación, lo ve, o es un yo narrador omnisciente, en un primer momento no lo sabemos bien, parece ser, testigo, y que observa cómo se comete el crimen. Este es el primer punto de vista. En segundo lugar, es el yo que avisa a los guardias, ¿no? Avisa a los guardias y es en ese momento cuando los guardias mandan abrir la puerta en nombre de la ley y nos abrió el mismo asesino. Es
Es decir, ya el yo no estaba dentro del espacio, dentro de la habitación. El yo está fuera con los guardias. Eso es una incongruencia. Pero ese tipo de incongruencia es una incongruencia casi que onírica. Es una incongruencia que tiene que ver con las posibilidades que brinda la surrealidad. Es decir, estos elementos que son de una ficción prácticamente loca, que va más allá de la realidad. Claro, cuando leemos, fijaos, este tercer punto, ya está aquí, mandaron a abrir la puerta en nombre de la ley y nos abrió el mismo asesino. No hemos tenido que esperar a llegar aquí, en la casa no había rastro de nada, para darnos cuenta de que estamos viendo algo que va más allá de la realidad, sino que esto es una especie de anticipo de la surrealidad. Este anticipo de la surrealidad, este tercer punto, está dado por, valga la repetición, por el punto de vista del yo. Porque este hombre está afuera y cuando se abre la puerta, este testigo de afuera dice, este ha sido. Por eso he escrito, el testigo se encuentra ahora fuera de la habitación. Este es el primer hecho surrealista. Vio lo de dentro, pero estaba afuera. Cuarto aspecto. Entramos en la sala del crimen, o sea, se subraya antes afuera, ahora dentro. Y desde luego la sala estaba vacía sin una mancha de sangre siquiera. Este es el segundo hecho surrealista. Segundo hecho surrealista que se subraya cuando en el micro se dice no había tenido tiempo de ninguna ocultación esmerada. O sea que se ha cometido un crimen tremendamente sangriento y no hay ninguna evidencia, no hay rastros. Segundo hecho surrealista. Tercer hecho surrealista. Ya me iba cuando miré por último la habitación del crimen y vi en el pavimento del armario de Luna que estaba la muerta, tirada como en la fotografía de todos los sucesos. La muerte está en el pavimento del armario de Luna. Aquí no dice que está fuera de la luna del espejo, pero dice que está en el pavimento. Es tremendamente extraño, porque en el pavimento no puede estar porque lo hubieran visto los policías y este yo que entra, este yo personaje. Pero está, todavía no se especifica y solo el yo percibe el crimen. Los policías no han dicho nada. Es más, los policías no dicen nada. Cuarto hecho surrealista. Vean ustedes, dije a los guardias, vean, o sea, enfatiza, insiste, el asesino la ha tirado al espejo al trasmundo. No hay rastros, pero el crimen aparece detrás del espejo. El crimen aparece detrás del espejo, en principio, solo visto por el yo. No se dice nada de los guardias. Por suerte no se dice nada de los guardias porque se hubiera estropeado el microrrelato. El cierre perfecto es la visión omnímoda de este yo que ve dentro, que está fuera, que ve desde fuera, que entra, que no ve, que reconoce hasta en el espejo. O sea, es un yo soñado, imaginado, es una narración que por su propio argumento pues va más allá de cualquier posibilidad real.
Sin embargo, subrayo esto, parte de la realidad porque se parte de un crimen apreciado, visto, testificado, que después va a otra dimensión. Como va a otra dimensión que está sobre la realidad, el microrrelato alcanza el estado, o sea, la característica de ser un relato surrealista. Os propongo un pequeño ejercicio. Vamos a observar un hecho real, hacer observar un hecho real por un personaje, que no tiene que ser un yo, como es en el caso del de Gómez de la Serna. Puede resultar después como inexistente este hecho real y finalmente el personaje puede dar testimonio de ese hecho de alguna manera irracional, o sea, de una manera que no tenga una explicación lógica. Aquí lo dejo como idea para crear un microrrelato. De Antonio Muñoz Molina vamos a estudiar brevemente Corazón de plástico. Dice así: hay otros mundos, pero están dentro de nosotros, ocultos tras la piel, bajo la cima de la garganta que desciende a lugares más tenebrosos que el centro de la tierra, en los túneles por donde corre la sangre como un caudal de aguas turbias y rojas que inundarán las alcantarillas de una ciudad de otro planeta, en la llanura sonrosada y convulsa de los pulmones, en ese cóncavo animal que nos late en el pecho, que nos deja oír sus pasos de oscuridad cuando escondemos la cabeza en las almohadas del insomnio. A un hombre acaban de arrancarle esa víscera hostil que se habrá estremecido entre guantes de goma, que habrá seguido moviéndose sobre una superficie de cristal como un pez que agoniza hasta convertirse en algo parecido a un despojo de carnicería. Ahora en el pecho de ese hombre late un corazón de plástico, un golem con tiernas válvulas de poliuretano. Cuando despierte de la anestesia y note sus latidos, será como si oyera que un extraño se mueve por las habitaciones de su casa sin luces, esperando, espiándolo. Desde luego que el microrrelato es terrorífico. En tan poco texto, casi que es un texto de una andanada. Este es un texto que es un buen ejemplo en donde digamos que la levedad, la ligereza del texto no se aprecia mucho. No se aprecia mucho, ¿por qué? Porque los periodos suelen ser periodos larguísimos, sobre todo el primero. Fijaos que empiezan Hay otros mundos y no hay un punto hasta aquí de descanso. Es toda una secuencia de explicaciones de dónde están estos mundos y cómo transcurre, digamos, sus características o cómo se dan sus características dentro de nosotros. La piel, la cima de la garganta, por los túneles por donde corre la sangre. Esto que inundará las alcantarillas de una ciudad de otro planeta, la llanura de los pulmones, el cóncavo animal que late en el pecho, este cóncavo animal que deja oír sus pasos en las almohadas del insomnio. O sea que es tremendo toda la concatenación de elementos en un periodo larguísimo, que es casi que barroco. Y contrasta, aunque siguen siendo largos los periodos, con lo que puede ser la segunda parte.
el cambio que se da a partir de aquí. A partir de a un hombre acaban de arrancarle esa víscera hostil. Puesto que la primera parte, vamos a llamarlo así, desde lo que es el primer periodo, o sea, desde el principio hasta el punto y seguido de descanso, es una gran generalización. Este micro está a caballo entre el terror, la ciencia ficción y el surrealismo, o como se quiere entender, tiene de todo ello. O sea, tiene de todo un poco, de todo un poco. El autor nos propone primero la existencia de otros mundos subcarnales, que describe a través de una sucesión de imágenes poéticas, hay metáforas, hay símiles, hasta llegar a la idea central del micro. ¿Cuál es la idea central del micro? El corazón, que después va a ser el corazón de plástico, ese animal del que sentimos sus pasos en el insomnio, que después terminará siendo de plástico. El cóncavo animal, corazón hostil, se refiere en un periodo realmente terrorífico, cuando dice a un hombre acaban de arrancarle esa víscera hostil. O sea, no es el corazón enfermo, es el corazón enemigo, ¿no? El corazón enemigo de la vida, pero también es ese animal que, del que sentimos sus pasos en el insomnio. Es realmente un periodo periodo que va desde a un hombre acaban hasta carnicería, digno de los mejores textos de terror. Y se describe en su atroz final como un pez que agoniza hasta convertirse en algo parecido a un despojo de carnicería. O sea que es tremendo el final del periodo. El animal ha sido sustituido por otro aún más extraño. Tanto es así que en este caso ya es un golem. Es decir, una criatura monstruosa, que es un golem de plástico. Y no por eso dejará de oír los pasos, estos pasos nocturnos, sino que dice que siendo oídos después de despertar por las habitaciones de su casa sin luces, espiándolo. Es tremendo, ¿no? Da terror, no sé qué sentirán ustedes, pero es una síntesis. Si bien decía que no hay ligereza desde mi punto de vista, o mucha ligereza en este microrrelato, por la construcción esta sintáctica compleja, sí, lo que sí hay es una exactitud tremenda en todos los elementos que van apareciendo y en lo que se quiere decir. Y esto es una gran virtud de este microrrelato. Hasta el primer periodo, se hace una generalización, como decía al principio, válida para todos nosotros. Horriblemente válida. Hay otros mundos, pero están dentro de nosotros, ¿verdad? O sea, esta primera generalización nos incluye a todos con su macabra descripción. Sin embargo, a partir de este punto y hasta el final, hay una singularidad. Hay una referencia ya no a nosotros como personaje, sino a un hombre que particulariza el horror de un trasplante, en el que se ha incluido un extraño dentro del mundo interior, ¿no? de esta persona. El microrrelato juega con la imaginación de esos mundos interiores, extraños, que nos acercan a enemigos conocidos, enfermos, en este caso el corazón, y que nos obligan a llegar al extremo de convivir con nuevos desconocidos, monstruosos desconocidos,
la posibilidad real de los sentimientos que despierta este microrrelato lleva a un juego de realidad, ciencia ficción, realmente terrorífico. Es decir, cuando digo la posibilidad real de los sentimientos que despierta, pongámonos en situación de sentir o de entender todo lo que se cuenta como algo posible para nosotros. Pues es un juego de realidad, ciencia y ficción, pues terrorífico. Propongo un ejercicio que no tiene por qué ser necesariamente terrorífico ni tan terrorífico. La búsqueda de un mundo en el interior de algo, su descripción y destacar un elemento de este mundo que pueda ser sustituido o no y que dé lugar a algo nuevo. Esto no tiene que ser necesariamente malo, o sea, no tiene que ser necesariamente, como decía, de terror. Y bueno, por último, vamos a ver iba a decir un pequeño micro, valga la redundancia, de Antonio Fernández Molina, que se llama Esa máquina. Dice: el fotógrafo prepara su trípode y mete la cabeza bajo la manga. Todo lo que ve delante del objetivo se precipita hacia él. Queda en el mundo un hueco incomprensible. Ya no se podrá llenar con nada. Pues bueno, un poco en la tónica anterior, que pudiera ser hasta de terror, el micro cuenta de manera cinematográfica paso a paso la acción del fotógrafo. Prepara trípode, mete la cabeza bajo la manga, ve, ¿verdad? Y todas estas acciones tienen consecuencias en una sucesión de acontecimientos con consecuencias impensables. Todo lo que ve delante del objetivo se precipita hacia él, queda en el mundo incomprensible, ya no se podrá llenar con nada. Son estas tres consecuencias las que dan un corte surrealista a la muy realista primera parte del micro. Pero tiene un poco la forma de contar, tiene que ver un poco con lo que vimos antes en el micro de Gómez de la Serna. La primera parte del crimen como algo al parecer objetivo y después la surrealidad. Pues en este caso igual. En este caso igual, el fotógrafo se prepara para hacer una fotografía, prepara el trípode, mete la cabeza y lo va a hacer, pero cuando la va a hacer, todo se precipita hacia él y se hace un hueco incomprensible que ya no se puede llenar con nada. No se menciona esa máquina que se da por supuesta, la cámara. Recuerden que el micro se llama esa máquina, ¿no? Lo cual, dicho sea de paso, también es un valor del microrrelato. Todos sabemos qué se está haciendo, pero no no se menciona para nada el instrumento. Que se da por supuesta, la cámara fotográfica. Pero esa máquina es especial realmente. Es el objeto omitido que sirve de bisagra entre realidad y surrealidad. Ahora, este microrrelato puede tener un viso de realidad profundo. Por eso, el micro guarda un mensaje subyacente de profunda filosofía realista. ¿Por qué? Porque cada foto realmente es un recorte de un mundo pasado que no se podrá llenar con nada. Esto es inobjetable. Cada vez que hacemos una foto, sabemos, detenemos el tiempo, pero también detenemos el espacio, y ese espacio y tiempo es irrepetible, es único, y a tono con este microrrelato es irreemplazable.
ahí ha quedado un hueco que se ha perdido para siempre. Pues ha quedado fijo en la fotografía, pero realmente en la realidad pues ya ha pasado. Nos da idea para un microrrelato que puede ser muy interesante. Tomemos un instrumento, sea el que sea, que puede suponerse o no por la actividad que se realiza. Es decir, puede estar omitido o puede que no, o puede estar, se puede expresar. Y hagamos que los resultados de su manejo vayan más allá de lo pensable. A la manera de esta cámara. La cámara absorbe el mundo, unas tijeras recortan cosas irreemplazables, una pluma escribe lo que ya no se puede volver a escribir, en fin, juegos con este tipo de, con este microrrelato que pudiera dar idea este ejercicio. Bueno, ya por último, los micros estudiados nos demuestran cómo en literatura, como en otras artes, la realidad puede ser una lanzadera para ir más allá de ella. Y que los medios para este viaje no solo radican en el sueño o en el flujo del pensamiento, sino y sobre todo en los vuelos de la imaginación. De esta manera terminamos este encuentro. Espero que os haya sido de utilidad y que podáis realizar o tomar algunos de estos ejercicios y contarnos algún microrrelato vuestro. Hasta la próxima.